dentro de la reserva tenemos un proceso de recuperación de fauna silvestre que ha sido decomisada por tráfico ilegal, por maltrato, por tenencia en circos. Entonces hicimos un proceso para poder proteger ciertos animales. Tenemos un convenio con la Cara Ambiental del Putumayo, de la red, pertenecemos a la red Amigos de Fauna Silvestre. Entonces dentro de la reserva tenemos tortugas, guacamayos, monos churucos, monos maiceros, monos arañas, loros, tenemos, ¿qué más? Tortugas, varias especies. Entonces lo que se trata es adaptar estos animales nuevamente a la selva, porque son animales que estuvieron encerrados en jaulas o las tortugas en acuarios, han sufrido mucho maltrato, entonces les brindamos un espacio muy parecido o similar a su entorno natural, donde ellos vuelven a adaptarse, y aparte de eso, como el sitio es abierto al público, a los que nos visitan les explicamos todo el tema, el proceso o la historia de cada animal, para generar cierto impacto o cierta conciencia, y ellos también sean generadores de esta idea, ¿no? Entonces se les dice que ya existe una ley que prohíbe la venta, la comercialización y el tráfico de fauna silvestre, que hay ciertos animales que están acá, que de pronto como mocuanos o putumayenses, los que vivimos en este territorio, pensamos que es normal verlos, pero ya en realidad se encuentran en peligro de extinción o aparecen en cierto grado CITES, precisamente por la comercialización y venta, y se habla toda la historia de cómo estos animales llegan a ser comercializados, porque de pronto los ven ahí, dicen, sí, pobrecito, pero detrás, o sea, para comercializar un mono churuco, por ejemplo, lo que hace el cazador es dispararle a la mamá, porque son monos que andan a 40 metros de altura, y la mamá lo que hace es cargarlos en la espalda a los bebés, entonces el cazador le dispara al adulto, a la madre, se cae en el piso y se cogen las crías. Muchas de estas crías no llegan a sobrevivir porque necesitaban un cuidado especial, ¿sí? Necesitaban pues una madre o un padre, entonces se mueren porque les empiezan a dar tetero o alimentación no adecuada, y las que alcanzan a sobrevivir por lo general se venden como mascotas o se venden para circos o bueno, hasta para investigación, cosas que no es lo deseado. En los guacamayos también, por ejemplo, también lo que hacen es encontrar un nido en la selva, entonces tumban el árbol donde está el nido, y muchas de estas especies también se mueren porque todavía no están adaptadas para sobrevivir por sí mismos. Entonces es un mensaje que la gente entienda que aparte de comprar el animal, no solo está perdiendo la selva esa cría, sino perdió un adulto que estaba en edad reproductiva, y por eso hace que el tema sea tan grave y tan delicado en la situación. Aparte de eso, pues se habla de las características genéticas, físicas de los animales, cómo desde sus casas o desde su entorno pueden ayudar a conservarlos. También se incluye ahí mismo el tema de las mariposas, porque son bioindicadores de los estados de los ecosistemas, cómo a medida de que aumentamos el tema de contaminación o que no estamos haciendo un proceso de separación de residuos en las casas, estamos ayudando a que este tipo de especies pierdan un poco su hábitat. Entonces, aparte en Paguay tenemos también alojamiento. Está la Casa del Árbol, que es en un árbol de ceiba a 25 metros de altura. Está precisamente sobre una ceiba que es un árbol muy representativo para el Putumayo. Son árboles gigantes, espinosos, y de cierta manera también han perdido su volumen, ¿no? Por la tala indiscriminada. Entonces también aparte de la fauna silvestre también estamos hablando de flora. Y hay otro cuarto también que es como para voluntarios o gente que hace un trabajo cercano con nosotros o trata de ayudarnos. Las personas que trabajamos en esta área de ecoturismo podemos ayudar o prevenir el tráfico de la fauna silvestre, uno informándose, sabiendo que no es permitido comercializarlas ni teniendo, y actuando, ¿no? Si uno lo ve puede llamar a la policía, no lo debe permitir, porque en algún caso, sobre todo aquí en Mocoa, como el tema en algún tiempo, no ahora, era normal verlos, la gente no sabía y los llevaban a un hotel con un guacamayo y no pasaba nada. Ahora la idea es llamar a la policía ya tiene todo un protocolo de actuar para que esos animales no puedan ser sacados de esta área, sino ahí mismo la policía los pueda reintroducir a la selva o pueda percibir de dónde vienen
y también educando a las personas, ¿no? De dónde están, porque ese es, para nosotros es bueno, son animales importantes que debemos cuidar y todo eso, pero en el ámbito del ecoturismo son un atractivo. Entonces, si el turista quiere verlos, pues que visite un entorno natural para verlos y sepa más del animal, cómo viven, qué conviven y no lo puedan ver únicamente en una fotografía en un hotel ni encerrado en un sitio que no es el adecuado para él.